Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, Jueves Internacional. Hoy vamos a hablar sobre un estudio, voy a leerles, es el estudio sobre el perfil socioeconómico de la población venezolana y las comunidades de acogida, una mirada hacia la inclusión. Es un estudio que ha sido elaborado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy nos acompaña Inés Jave, quien es investigadora y ha sido parte de este equipo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el estudio es sumamente interesante, es rico en información porque recoge la mirada de los migrantes venezolanos que ya están viviendo en nuestro país y también la visión y percepción de los ciudadanos peruanos ante esta ola migratoria. Y una parte de este estudio hablan sobre la población migrante que ingresó, hacen una comparación entre la población que ingresó hasta el 2017 y la que ha venido después en este último año, cuando la situación se ha puesto en Venezuela mucho más complicada. ¿Cuál es el perfil del migrante y por qué esta comparación? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros hicimos un estudio que se hizo en octubre de 2018 hasta julio de 2019. La idea de identificar a esta población que entró al Perú es que identificamos a una población que viene con menos recursos, que está escapando de la crisis humanitaria que hoy vive Venezuela y que viene, como digo, con menos recursos económicos, pero también con menos recursos sociales. La primera oleada de migración salió con ciertos recursos económicos, recursos sociales, tenían redes, amigos, familiares o instituciones que los acogieran, pero esta segunda oleada sale en un momento de crisis intensa y humanitaria y casi en la desesperación de huir de su país para encontrar mejores condiciones de vida y poder mantener a su familia, a las personas que le rodean. Entonces lo que tenemos es población. Nos enfocamos sobre todo en los 3 últimos meses del año 2018, porque el gobierno peruano había anunciado que iba a cortar el PTP, que es el permiso temporal de permanencia, y entonces tratamos de ubicar a las personas que habrían todavía conseguido este permiso y que ingresaron al Perú, ¿no? Para poder estudiar y hacer un diagnóstico y encontrar, identificar de quiénes estamos hablando. Y en ese sentido lo que encontramos es que es una población mayoritariamente joven, entre 18 y 29 años. El 55% de las personas que hemos encuestado tiene esa edad. La mitad, el 52% de la población de hombres tiene estudios superiores y el 59% de mujeres tiene estudios superiores también. Y el 82% de esta población está trabajando actualmente, ¿no? Han encontrado un trabajo rápidamente en el Perú para poder insertarse y poder generar algún tipo de recursos para enviar a su familia. Ahora, somos actualmente el segundo país con mayor cantidad de inmigrantes venezolanos. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las políticas migratorias que han permitido, que han facilitado el ingreso y finalmente permanencia de ellos aquí? Ujú. Sí, en primer lugar creo que es la cercanía. Los dos países en frontera con Venezuela más cercanos son Colombia y Ecuador, pero Perú también es un destino siguiente. Colombia es el primer país que acoge a la población venezolana. Ecuador, al parecer, ha sido tomado como un lugar de paso, ¿no? Y la mayoría ha decidido venir a Perú. ¿Qué políticas ofrecía Perú? En primer lugar, determinó este permiso temporal de permanencia y con ese permiso, con ese documento, cualquier persona venezolana podía encontrar rápidamente trabajo de manera legal. Entonces creo que eso sí facilitó mucho el ingreso formal de las personas, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha encontrado rápidamente, como dije al principio, un enganche de trabajo, de poder conectarse para poder generar recursos. Hay que tener en cuenta que el Perú tiene un mercado informal de trabajo. Entonces no es que aquí sobre el trabajo, digamos, pero lo que ocurre es que al tener tanta informalidad en términos laborales, se puede contratar rápidamente o conseguir algún tipo de recurso. ¿A qué me refiero? Según nuestro estudio, la mayoría de personas, más del 80%, está empleada y se dedica a la venta ambulatoria de productos, ¿no? A eso me refiero con la informalidad. Un segundo tipo de trabajo que se tiene es en comercio, en atención de servicios, ¿no? Servicios que pueden ser peluquerías, grifos, cualquier tipo de servicios.
¿no? Las condiciones laborales no son las mejores, porque si nos metemos un poquito más en profundidad, cuando preguntamos qué tipo de condiciones laborales tienen, qué dificultades tienen o qué oportunidades han encontrado, lo primero que nos dicen es: hemos encontrado trabajo, eso es muy importante, por fin podemos enviar una remesa a nuestra familia, un promedio de 100 soles de remesa, de 100, 150 soles que se envía apenas se consigue un trabajo, pero al mismo tiempo encontramos como dificultad que las condiciones, como decía, son de mucha informalidad, los trabajos son muy precarios, no hay un contrato laboral a veces de por medio, ¿no? Se les paga menos que a una persona peruana haciendo el mismo trabajo. Por 20% menos, 30% menos, son contratados para hacer el mismo tipo de trabajo. Claro. Ahora, son trabajos, como bien decías, que no requieren ningún tipo de especialización ni grado de instrucción, pero hablabas también de que se les puede en muchas oportunidades pagar menos por un mismo trabajo que a un ciudadano peruano. ¿Esto ha generado algún tipo de discriminación, diferencias, digamos, en ese ámbito? Absolutamente, porque cuando hemos encuestado, tengo que decir que además nosotros realizamos una encuesta en 9 distritos de Lima Metropolitana, donde está asentada la mayor cantidad de población venezolana que ha llegado a Perú, que está concentrada aquí en Lima. Y lo que encontramos es, cuando le preguntamos a las personas venezolanas, dicen que efectivamente lo que han encontrado es no solamente discriminación por el sueldo, por el tipo de financiamiento que pueden recibir por el trabajo que realizan, sino también discriminación por el hecho de ser venezolanas, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, reciben muchos tipos de acoso sexual, ¿no? Entonces tienen que sufrir este tipo de acoso, de amenaza, y a veces tienen que dejar el trabajo a causa de eso, o contemporizar con las situaciones terribles que les toca vivir. O los hombres también pueden ser tratados como personas que son flojas o que no trabajan bien, ¿no? Hay esta suerte de estigmas de parte de otra población peruana hacia ellos, ¿no? Y por el lado de la población peruana también hay una cierta estigmatización porque piensan que las mujeres venezolanas son fáciles, entre comillas, y que los hombres no piensan mucho o se dedican a la diversión, ¿no? Pero además de esta estigmatización y de los prejuicios, están viviendo además los mismos padecimientos de los peruanos, ¿no? Las mujeres peruanas también somos acosadas, los peruanos también trabajamos o trabajan algunos en la informalidad, 7 de cada 10 viven esto y ellos han llegado a insertarse que de alguna manera puede haber sido más sencillo para su inserción laboral, para poder trabajar de inmediato y comenzar a mandar remesas hacia Venezuela, pero no son las mejores condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de salud? ¿Qué pasa cuando, por esa situación precaria en la que tú nos comentabas que están viniendo, han venido, digamos, con algún tipo de enfermedades para curarse aquí, dado que allá no hay medicamentos, no hay recursos, o de pronto han adquirido algún tipo de enfermedades ya estando aquí? En esa situación, ¿les es sencillo poder acceder a los servicios de salud? No, ese es un tema muy difícil y muy problemático. Solamente las mujeres que están embarazadas o las personas de la tercera edad o los niños pueden acceder al SIS, al Servicio Integral de Salud que tenemos aquí, pero las otras personas no. Y entonces nosotros encontramos en el estudio que gastan en promedio 40 soles al mes por algún servicio de salud. ¿Qué significa esto? Que están acudiendo a servicios privados de salud, sea, y lo dicen en la encuesta, sea al sistema de solidaridad, que es este servicio público-privado que tenemos, o también a consultorios privados para atenderse de algunos temas, afecciones respiratorias, estomacales, etcétera. Sin embargo, también ahí se precariza la atención en salud para estas personas, porque no pueden recibir un tratamiento o una atención adecuada para los problemas de salud. Y otro tema que no se ve, digamos, que no se nota a primera vista, es el tema de salud mental, ¿no? Hemos encontrado muchos casos que expresan depresión, tristeza, angustia, ansiedad, miedo, y eso abona una situación de salud mental que no necesariamente se visibiliza, que tampoco se atiende, pero que tiene que convivir con las personas que están súper enfocadas en lograr algún tema de recurso para su familia. Su segunda preocupación es la educación, dónde van a estudiar sus hijos o si pueden revalidar sus títulos las personas que tienen educación superior, que como dije son más o menos la mitad de la población que ha llegado. Entonces sí, enfrentan una situación difícil
yo creo que viene a abonar a una situación ya de precariedad aquí en nuestro país, como que la situación que afronta la población venezolana nos recuerda que todavía tenemos población peruana que vive en esta situación de precariedad en tanto la salud y el trabajo, ¿no? Creo que nos recuerda, no es que sea algo nuevo, sino que como que nos recuerda, porque nos decimos que somos un país de renta media, vamos a entrar a la OCDE y nos olvidamos que todavía también tenemos población peruana que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo. Sobre esta población que nos comentabas que viene calificada, que tiene estudios, que institutos, universidades, logran insertarse en el mercado laboral, ¿les es sencillo esa convalidación o tienen que recurrir al mercado informal? Lamentablemente, muchas de esas personas se han tenido que emplear en un tipo de trabajo para el cual no han estudiado. Eso, por un lado, porque no han podido revalidar sus títulos, tienen dificultades para revalidar sus títulos, no tanto aquí, sino porque se los puedan mandar de allá de Venezuela. Una vez que salen, si no han salido con el título revalidado y apostillado en su país, no lo pueden revalidar aquí. Entonces, por lo tanto, no pueden ser empleados en el trabajo para el que estudiaron. Y entonces se terminan empleando en otras cosas, ¿no? Entonces, si te habrá tocado, le habrá tocado a cualquier persona que de pronto hay una persona que presta un servicio que resulta que había sido médico en su país, ¿no? O que está trabajando aquí como enfermero, como asistente, siendo médico. O una persona que es profesora y que tiene que trabajar cuidando niños. Ahí también hablamos de la falta de capacidad y políticas del Estado, que podrían aprovechar justamente para emplearlos en lo que realmente se han preparado, en lo que realmente han estudiado. Sí, ese es un punto bien interesante. En Colombia, por ejemplo, están empezando a implementar esa política, ¿no? Mirar, identificar cuáles son los perfiles de personas venezolanas que tienen una determinada experticia para que puedan fortalecer el trabajo que ya se está haciendo en algunas partes del país, ¿no? Si es el mundo agrícola, si es el mundo de exportación, si es el mundo de las finanzas, etcétera, donde corresponda, ¿no? Entonces aquí sí creo que nos falta todavía como que enfatizar o fortalecer, identificar qué política podría conducir a ubicar mejor a las personas, ¿no? Para que no se convierta, digamos, en un problema, sino más bien en una oportunidad, ¿no? De acuerdo. Nos decías también que una de las principales preocupaciones de los migrantes es la educación de sus hijos, de los niños, adolescentes, y también eso es un problema grave en nuestro país. Siempre vemos a familias haciendo colas por días para conseguir una vacante, un cupo, lo mismo que pasa en el sector salud. Ellos tienen que padecer por lo mismo. ¿Es peor su situación? Sí, efectivamente, el gobierno peruano dio una medida interesante y pertinente, creo, al abrir la posibilidad de que los colegios puedan otorgar vacantes para niños venezolanos. Porque ¿qué pasaba? Estaban llegando los padres con sus hijos, pero no conseguían la vacante o llegaban a mitad de año y ya perdieron el año. Tenían que esperar el siguiente año. Sin embargo, se abrieron las vacantes y tal, pero como sabemos, los colegios no necesariamente tienen vacantes para todos. Entonces, hay algunos que han ingresado y otros no. ¿Qué necesitan? Hay niños que necesitan nivelación escolar. Hay que entender que los procesos de migración son muy complicados. Hay padres y madres jóvenes venezolanos que han transitado entre 3 y 1 semana para llegar a Perú, ¿no? Han hecho un camino de carretera, tomando un bus, otro bus, un camión, pasando la frontera. Algunos han transitado caminando la frontera. Entonces, los niños que están expuestos a esta situación no es sencillo, ¿no? Es un proceso traumático para los niños. Entonces, llegar a insertarse a la escuela es muy difícil. Cuando lo hacen, cuando logran ser incluidos en la escuela, se convierte en una oportunidad, porque los niños peruanos con los niños venezolanos que se encuentran en los colegios se conocen más, se conocen culturalmente, se hacen amigos, y los padres de familia, tanto peruanos como venezolanos que tienen contacto a partir de sus niños en la escuela, empiezan a generar espacios de inclusión e integración, porque se conocen de otra manera. Ya los peruanos que han tenido experiencia de contacto directo ya no piensan este venezolano que flojo o esta chica que fácil, sino todo lo contrario. Dicen qué interesante, qué alegres que son los venezolanos, qué colaboradoras que son las señoras, qué atentas que son. Mira a los niños cómo juegan espontáneamente. Hay un proceso de inclusión interesante que empieza a surgir a partir de los niños en la escuela, ¿no? Eso creo, en nuestro estudio lo decimos, es una oportunidad para los procesos de integración, ¿no?
Qué interesante ello. Y además de eso, digamos, además de los niños que están haciendo algo muy importante por la integración, por la convivencia, a manera general, ¿cómo han visto este proceso? Somos una sociedad que se abierta a los migrantes, más bien nos ha costado, nos está costando un poco adaptarnos tanto a nosotros como a los que llegan. Sí, a ver, creo que somos una sociedad que no está acostumbrada, no está habituada a recibir a su población migrante, ¿no? Y también, hay que decirlo, el proceso de migración venezolana es un proceso inédito en nuestra historia, ¿no? Se ha convertido en un fenómeno porque es la primera vez que América Latina tiene un proceso de crisis humanitaria y de migración de estas dimensiones, ¿no? Sin embargo, también creo que hay que decir que en el Perú hemos tenido migración en los años 50, en los años 60, migración de las zonas internas, de las zonas andinas y de las zonas amazónicas, y todavía no somos una sociedad que deje de ser discriminadora. Hemos tenido migración a causa de la violencia política durante la década del 80 y 90 y tampoco hemos logrado incluir a todas las personas, ¿no? Hasta ahora tenemos más de 20.000 desaparecidos, por ejemplo, a causa del conflicto armado interno. Entonces creo que es difícil también para esta sociedad tan excluyente y discriminadora en algunos sectores recibir a población migrante, ¿no? A eso, perdón que te interrumpa, y a eso también si le sumamos esta ola migratoria que es enorme y que ha venido además en tan poco tiempo, ¿no? Sí, exacto. Se estima, según el ACNUR y la OIM, que hay más de 800.000 personas venezolanas en el Perú, ¿no? Viviendo en el Perú. Entonces, sí, es difícil. Pero al mismo tiempo, creo que también debemos pensarlo como una oportunidad, ¿no? Cómo pensar estrategias para ver cómo pueden ser incluidas las personas venezolanas en los trabajos, en los temas de salud. Hay una expertise en la medicina, todo el mundo de la salud. Han venido técnicos, enfermeras, asistentes, médicos especializados que podría ser incorporado, o académicos, doctores en distintas especialidades que podrían ser incorporados a las universidades, ¿no? Como está ocurriendo en algunos casos, ¿no? En la universidad nos hemos encontrado con algunos colegas y colegas que se han incorporado, que tienen estudios muy especializados y que nos ayudan y que estamos aprendiendo también de ellas, ¿no? Claro, claro. Entonces hay distintas maneras de incorporarlos. Claro, y que sean finalmente, que se conviertan, ¿no? En políticas de Estado, porque no hay fuertes políticas de Estado, y el estudio también revelaba que no hay políticas en los gobiernos regionales ni gobiernos locales que tendrían que ser mucho más cercanos, o por ahí de alguna manera comenzar como lo que nos contabas con el tema de educación, con los niños, que por ahí ya se comienza a formar este lazo entre ellos y entre los padres. Para ir finalizando, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de la elaboración del estudio en sí. Nos contabas que habían sido encuestas. ¿Fue sencillo, digamos, acercarse, conseguir la información, elaborarla, trabajarla? Sí, el estudio fue hecho gracias a la organización PADEF. Y lo que hicimos fue elaborar una parte cuantitativa y otra parte cualitativa. Realizamos en la parte cuantitativa, lo hicimos con el apoyo del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, de nuestra universidad, y realizamos 450 encuestas a personas venezolanas y 250 encuestas a personas peruanas. Realizamos grupos focales también para entender de manera más cualitativa cómo es que funciona este tipo de relaciones, de sensaciones, y realizamos 4 grupos focales a población venezolana y 2 grupos focales a población peruana, y finalmente realizamos 10 entrevistas en profundidad a distintos actores, tanto de los actores estatales, de la Superintendencia de Migraciones, Salud, Educación, y también a gente que trabaja con cooperación internacional y ONGs. Por ejemplo, a albergues. En Lima hay algunos albergues donde se recibe a la población venezolana, son llevados por órdenes religiosas o por instituciones sociales, a veces por privados, personas de bien que han decidido abrir un albergue, pero otra vez los albergues son buenos porque acogen a la población venezolana que no tiene a dónde llegar, pero no tienen las condiciones totales, integrales para acoger dignamente a las personas, ¿no? Entonces, sí tratamos de que el estudio dé toda una mirada y nos enfocamos solamente en 9 distritos en Lima, como decía, donde está concentrada el 80% de población venezolana que ha llegado a Perú, como para tener una primera idea y un primer corte de qué está pasando con la población venezolana. Muy bien, Iris, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Invito a todos, de verdad, a que le den una leída a ese estudio. Está muy claro, el texto además es bastante sencillo, directo, y además nos va a ayudar a entender un poco más este proceso de integración, de inclusión, y para romper un poco más estos paradigmas y estos estereotipos. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos el próximo jueves.